Capítulo 13. Descargo de responsabilidad. No soy dueña de nada. Para aquellos que estaban esperando a Tom, les pido disculpas, él está de baja por enfermedad. Él se hizo cargo de mi enfermedad con mucho gusto y se sacrificó. Abogado Tom. Calla. No importa. Aquí está. Abogado Tom. Para que lo sepas, tener fiebre alta y la nariz congestionada no es bueno. Sí, lo sé. Gracias de nuevo, Tom. Maldita sea, 3 historias escritas al mismo tiempo. Guau. Y estoy harta. Y más guau. Ya terminé. Solo quiero escribir. Debería estar en la cama, pero escribiré. Ichiro es un sarcástico consigo mismo. Me acabo de dar cuenta de eso. XXX, dijo mientras Rin le transmitía el mensaje. Era urgente, pero no en el sentido de vas a morir. Entonces, ¿vienen? Sí, se escuchó la voz de Rin desde el otro lado de la línea. La verdad es que yo quería ir en lugar de ella, pero Sakura insistió en venir a visitarnos. Sospecho que simplemente te extraña. ¿Qué pasa con Rider? Preguntó, esa era la pregunta obvia. A donde quiera que fuera Sakura, Rider la seguiría con seguridad. Y a juzgar por el bufido de Rin desde la otra línea, probablemente se estaba preguntando por qué le había hecho esa pregunta. ¿Qué piensas? Preguntó. Su tono sugería que no debería hacer preguntas estúpidas y no podía culparla. Esa sí que era una pregunta estúpida. Está bien, lo siento, se disculpó mientras se acostaba en su cama. De todos modos, ¿cuándo se van? No podía recibirlos sin estar preparado, lo mínimo que podía hacer era prepararse para su llegada, aunque se preguntaba si irían directamente a la academia o si él los escoltaría. Esta noche, en realidad, comenzó Rin. Probablemente llegarán mañana por la mañana y, como es un día de clases, tendrán que venir a verte, explicó Rin y tarareó en señal de acuerdo. Espera, eso le dio una idea. Oye Rin, diles que se vayan el martes por la noche. ¿HMM? Oyó un zumbido en cuestión. ¿Por qué es? Rin se interrumpió y él pudo oírla jadear en la otra línea. No le gustó ese jadeo, ella solo se interrumpió realmente cuando iba a... ¿Vas a esconder a tus novias de Sakura y Rider? Rin adoptó un tono burlón y dejó escapar un suspiro exasperado. Estaba esperando esto, realmente lo estaba. Y realmente no podía evitar que ella lo molestara. ¿Otuaren realmente es posesivo contigo, Shirou? No te preocupes, Sakura lo entenderá, solo estábamos revisando las relaciones familiares de los Magi y ella sabe que las relaciones múltiples no son ilegales, solo frunce el ceño. Rin, la interrumpió. Podía sentir que le ardían las orejas y sabía que tenía la cara roja. No es eso y lo sabes. Está bien, está bien. Arruina mi diversión un poco más, ¿quieres? Murmuró Rin desde el otro extremo y dejó escapar una pequeña sonrisa. Bueno, si ella quería eso, ¿y tú qué? ¿No estás celosa? Le respondió bromeando, y podía imaginarse a Rin poniéndose rígida ante su tono. Pagaría por esto más tarde, pero aún así, no pudo resistirse a darle un poco de su propia medicina. Pero eso no debería ser un problema, ¿verdad? Quiero decir, no tienes absolutamente ningún interés en mí, aparte de un asistente. Debería detenerse, pero por el gruñido de Rin, se dio cuenta de que no podía hacerlo. No se rió, ya que eso solo cavaría un hoyo más profundo para él, y porque realmente no podía reírse de Rin por hacer esto. Pero aún así, no pudo evitar sonreír. Bueno, tampoco es que me gustes de esa manera, empezó de nuevo. Su voz era indiferente, pero su sonrisa se ensanchaba cada vez más. Iba a arrepentirse de esto, mucho. Pero vivir con Rin durante un tiempo le había afectado. Al menos, solo en lo que respecta a ella. No intentó esto con nadie más, pero con Rin, era inevitable que se enfrentaran en algún momento, y hacer este tipo de cosas aseguraba que siguieran siendo amigables. Sigues usándome cuando te conviene, nunca piensas en mis sentimientos sobre las cosas. No me malinterpretes, Rin, sigues siendo mi amiga, pero a veces eres realmente autoritaria, ¿sabes qué? Oh, no. Ese tono, esa voz, espetó. Creo que iré con Sakura y Rider. Te extrañé mucho, ¿sabes? Empezó a decir, podía sentir que la sangre se le iba del rostro. No hay necesidad de eso, Rin. Quiero decir, todavía tienes que trabajar en tus experimentos, ¿verdad? No sé, la mayoría de mis experimentos te involucran a ti, replicó ella. Él podía imaginarla mirándose las uñas con indiferencia. Y, para ser sincera, tengo otros experimentos que requieren tu experiencia.
Así que, en realidad, no solo quiero ir, necesito ir. Bajó la cabeza con resignación. Nunca había sido bueno bromeando. Por mucho que Rin le transmitiera eso, no estaba en su naturaleza. Pero con Rin, realmente no podía resistirse. Me metí en esto, ¿no? Vaya, ¿tú crees? Rin soltó un bufido desde el otro extremo de la línea. Dejó escapar un suspiro de lado. Está bien, admitió. Lo siento, Rin. No tienes que venir también. Se disculpó sinceramente, pero sabía que eso no sería suficiente. No mentía. ¿Lo ves? Tengo experimentos que no pueden esperar. Esa es una de las razones por las que quería venir en primer lugar. Espera, ahora que lo pensaba, ¿por qué lo llamó para decirle que Sakura vendría? Espera, nunca me dijiste por qué Sakura y Rider vienen. Señaló eso. Silencio. Rin no dijo nada desde el otro lado de la línea y tuvo que dejar escapar un suspiro. Esto era típico de Rin, olvidando los detalles que son pequeños, pero importantes. Rin. Cierto, comenzó ella, tosiendo para intentar recuperar la compostura. Él dejó escapar otra sonrisa. Deberías corregir ese hábito, dijo con una sonrisa cariñosa. Pero, de nuevo, esa es una de las cosas que te hace ser quien eres. Y me gustas. ¿De qué estás hablando? Gritó por el teléfono. De nuevo, él pudo imaginar su rostro aturdido. La escuchó toser de nuevo, presumiblemente para recuperar la compostura, otra vez. Antes de que volviera a hablar. De todos modos, alguien llegó preguntando por Kiritsuru. Se animó al oír esas palabras. ¿El viejo? Preguntó. No esperaba que alguien viniera a buscarlo. ¿Qué querían de él? ¿Y no deberían saber que ya llevaba un tiempo muerto? Al principio tenía mis sospechas. Se hacía llamar Squall. Dijo que era un conocido de tu padre. Sin embargo, parecía estar mucho más interesada en ti que en tu padre, explicó Rin. Se sentó, esta vez con el rostro arrugado por la confusión. ¿Interesado en mí? Repitió las palabras de Rin. ¿Por qué un viejo conocido de mi padre estaría interesado en mí? Oyó un sonido del otro lado de la línea que parecía un encogimiento de hombros. No lo sé, comenzó Rin. Pero eso no impidió que preguntara por ti, cómo estabas, dónde estabas, cosas así. Parecía una tía de la que nunca habías oído hablar. Él frunció el ceño. Bueno, ¿por qué exactamente eso te hace querer visitarme? Preguntó. Rin había mencionado que quería venir en lugar de Sakura y Rider. ¿Por qué no estaba preguntando cosas que la gente normal pregunta? Se animó ante sus palabras, antes de balancear su pierna hacia un lado y ponerse de pie. Le dirigió a Ouki, que estaba sentada tranquilamente frente a su escritorio escribiendo en su cuaderno, una mirada especulativa, antes de dirigirse hacia el balcón abierto. Afortunadamente, el teléfono era inalámbrico, a diferencia del suyo en su casa en Fuyuki. Abrió la puerta y salió, asegurándose de cerrarla bien. Echó un vistazo alrededor y descubrió que tampoco había nadie afuera en sus balcones. Antes de volver a hablar. ¿Eran de la torre del reloj? Preguntó. No, comenzó Rin, tentativamente. Al menos, no lo creo. Eso sí que era extraño. Rin parecía insegura. Suenas inseguro, expresó sus pensamientos. ¿Realmente eran tan difíciles de leer? Esa es la cuestión. No pude entender lo que estaban pensando, explicó Rin. Se apoyó en la barandilla y levantó una ceja en señal de interrogación, aunque Rin no pudo verlo, pero aún así. Sus preguntas eran aleatorias y esporádicas. En una pregunta parecía una tía y en otra parecía una asesina entrenada. Él frunció el ceño. ¿El campo no los detectó? Desde que Rin se había mudado a su casa, había seguido fortaleciendo el campo limitado sin alterarlo demasiado. Ahora el campo no solo detectaría a las personas que se acercaban, sino que detectaría si tenían o no emociones negativas hacia las personas dentro de la casa. Los 4 que vivían en su casa estaban en sintonía con él, y Rin había tenido bastante confianza en él. No, no lo hizo, suspiró. Vale, no tenían pensado matar a nadie, pero eso no respondía a su otra pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que dijo que hace que visitarme sea una respuesta? Nada, dijo Rin, lo que hizo que él levantara una ceja en señal de interrogación. Solo dejó un paquete. Se animó de nuevo. Bueno, realmente debería controlar mejor su sorpresa. ¿Un paquete? ¿Para mí? Preguntó. No, Rin descartó rápidamente ese pensamiento. Estaba dirigido a Kiritsugu Emiya.
Bueno, eso no era exactamente extraño. Incluso hoy, todavía recibía paquetes para Kiritsugu de todo el mundo. En su mayoría de viejos conocidos de su padre. Bueno, no es exactamente raro, comenzó a decir mientras se apartaba de la barandilla. ¿Qué había dentro? Confiaba lo suficiente en las mujeres de su casa como para dejarles abrir paquetes dirigidos a él y a su padre. Habían sobrevivido juntos a una guerra, no era exactamente raro confiarles el correo si les confiabas tu vida. Ese es el motivo de la visita, comenzó Rin. Es una fotografía. ¿De acuerdo? ¿Qué hay ahí? Preguntó, pero su pregunta fue respondida con silencio. Después de 3 segundos, volvió a hablar, tentativamente. Rin. El martes por la noche, ¿no? Rin cambió rápidamente de tema, lo que le hizo fruncir el ceño. Abrió la boca para hablar, pero Rin lo interrumpió de nuevo cuando habló rápidamente. Veré si puedo oírme el martes por la mañana. De esa manera, la foto te llegará más rápido. No puedo enviarla por correo, es bastante raro. Tenía la leve sensación de que estaba siendo poco clara con sus palabras. No me lo vas a decir, ¿verdad? Se hizo el silencio de nuevo y, esta vez, suspiró. Está bien, será el martes por la mañana. No esperes un festín si planeas visitarme en la academia. Díselo también a Ryder. Sinceramente, Saber y Ryder eran casi glotones cuando se trataba de comida. Solo podía imaginar el apetito de Berserker. Oyó un bufido del otro lado de la línea. ¿Por qué el martes, de todos modos? Le preguntó. Quiero que el miércoles veáis una pelea de ley. Yo no voy a pelear, pero Cecilia sí, explicó. ¿Cecilia? Escuchó a Rin preguntar desde el otro lado de la línea. No me digas que de verdad tienes novia. ¡No! La interrumpió. Se dio la vuelta y miró a Ouki, que había dejado de escribir y le dirigía una mirada que preguntaba si estaba bien. Solo pudo asentir antes de volver a concentrarse en el teléfono. No es eso. ¿Cecilia es mi alumna? Sí, eso es. Es mi alumna. ¿Estudiante? ¿Tienes ese tipo de fetiche? Ahora que lo pienso, ¿no fue Cecilia con la que luchaste a muerte? Sintió que le ardía la cara. No es lo que quise decir, Rin, suspiró. Y sabes que no la maté. De todos modos, Orimura Sensei me preguntó si podía ser su tutor ya que no podía participar en el próximo torneo entre representantes de clase. Acepté. ¿Te obligaron, no? Sintió que las palabras se le atascaban en la garganta antes de suspirar. Luego escuchó a Rin suspirar en respuesta. Honestamente, ten coraje. No puedes dejar que otros te obliguen a hacer cosas que no tienes idea de cómo hacer. La habría ayudado de todos modos, Rin, lo sabes. Frunció el ceño ante sus propias palabras. Sí, realmente lo habría hecho, pero aún así, verse obligado y hacerlo voluntariamente eran dos cosas diferentes. Era el principio de la elección. Está bien, lo olvidé. Rin suspiró antes de repetir las palabras que le había dicho antes. No está mal ayudar a la gente, ¿verdad? Él asintió con la cabeza, sonriendo un poco mientras lo hacía. Sí, comenzó. De todos modos, Cecilia luchará contra otro rep el miércoles, y quería que ustedes lo vieran. No solo porque es mi primer estudiante, sino también para darles una idea general de cómo es la lucha de Unei. Estoy seguro de que quieres ver cómo trabaja Unei en persona, ¿verdad, Rin? Bueno, sí, escuchó a Rin tararear pensativamente desde el otro lado de la línea. Bien, entonces será el martes por la mañana. No creo que necesite convencer a Sakura de que se quede un día o dos más, realmente no puede mantenerse alejada de ti por mucho tiempo. De nuevo, sintió que su rostro ardía. Suspiró en cuanto sintió que su rostro volvía a su color habitual. A la normalidad. ¿Y si eso es todo, Rin? Sí, nos vemos pronto, Shirou, dijo Rin antes de colgar, dejándolo con el pitido del auricular. Suspirando, presionó el botón de apagado antes de mirar el teléfono. Ni siquiera me dejaste despedirme, murmuró para sí mismo con buen humor. Se dio la vuelta y abrió la puerta. Y casi de inmediato, Ouki se volvió hacia él, con el rostro ladeado en señal de interrogación. ¿Todo bien? Le preguntó ella y él solo pudo asentir. Sí, comenzó antes de dirigirse a su cama y dejarse caer en ella. Aunque espera algunas visitas este martes. Rin y algunos amigos vendrán. Espero que no te importe. Levantó la cabeza y le dirigió a su compañera de habitación una mirada interrogativa, a lo que ella solo respondió con un movimiento de cabeza. Está bien, dijo con frialdad antes de volver a concentrarse en su cuaderno.
Él arqueó una ceja ante su tono, antes de encogerse de hombros. Honestamente, tenía otras cosas en las que pensar. Como qué había exactamente en esa foto que hacía que fuera importante que sus compañeros de casa lo visitaran. Mago mecanizado XXX es extraño, murmuró M mientras miraba una grabación que había obtenido al hackear las cámaras de la academia. Su objetivo, el que sostenía al recién creado Infinite Stratos, el cajilla, estaba ocupado ayudando en el campus, cargando bolsas pesadas y arreglando todo lo que podía. La grabación estaba un poco desactualizada, tenía una semana, pero aún así, de las grabaciones anteriores que había reunido, Shirou Emi había estado haciendo lo mismo durante semanas sin siquiera una queja. Parece que realmente solo quiere ayudar por el bien de ayudar. Se escuchó una risita detrás de él y ella se enfrentó a su líder de escuadrón. La hermosa mujer no llevaba nada más que una bata de baño y sabía que, sin importar lo que dijera, Squall no se molestaría en cambiarse la bata. En sus propias palabras, es demasiado cómoda. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que hay gente que realmente quiere ayudar por el mero hecho de ayudar? Le preguntó Squall, y ella resopló ante sus palabras. La mera perspectiva de ser útil solo porque quiere serlo era tan descabellada que no se le ocurriría tal idea. Squall pareció notar su incredulidad y se rió de nuevo. Por favor, le dedicó una sonrisa comprensiva, una sonrisa que la enfureció hasta el extremo, pero se guardó la lengua porque sabía que si alguna vez se cruzaban espadas, moriría en un abrir y cerrar de ojos. El hecho de que suene improbable no significa que sea imposible. Ella se rió entre dientes ante sus palabras. Aparte del hecho de que hacerlo es una tontería, si alguien solo quiere ayudar por el mero hecho de ayudar, no será más que un hipócrita. Squall volvió a reírse, pero a diferencia de las dos veces anteriores, esta vez había una malevolencia oculta en su voz. Oh, por favor, M, el hecho de que nadie te haya ayudado no significa que nadie quiera ayudarte. Simplemente significa que solo quieren ayudarse más a sí mismos. Gruñó en voz baja antes de mirar a la mujer con enojo. Si tan solo pudiera matarla, si tan solo no fuera tan buena pilotando un IS, siendo una asesina, siendo una mercenaria. Exactamente. Dijo entre dientes, estaba de acuerdo con lo que había dicho, pero la forma en que se mostró tan condescendiente realmente la puso nerviosa. Squall, sin embargo, se limitó a sacudir la cabeza con desconcierto. Oh, M, realmente necesitas salir más. Tener a Autun y a mí como amigas no es saludable para tu personalidad interpersonal. No somos amigos, la reprendió casi al instante. Ay, Squall se llevó una mano al corazón para simular dolor. Me lastimaste, M, ¿de verdad lo haces? Sí, y los cerdos dan a luz a las vacas a través de huevos. Se concentró en el video, 2 días después del primero. Una vez más, su víctima la trató con la actitud servicial. Eso la irritó, pero por lo demás, mantuvo la boca cerrada mientras lo observaba seguir con su vida diaria. Aunque debo admitirlo, dijo Squall detrás de ella otra vez. Atacar durante la exhibición de clases suena bastante idiota. Squall criticó su plan, pero ella la ignoró. ¿Y qué hay de los separadores? Squall señaló un defecto, antes de pasar a otro. Y luego está el problema de que él no es un representante de clase en absoluto. ¿Qué te hace pensar que va a luchar? Sin embargo, aparte de esos dos, ¿qué te hace pensar que puedes atravesar el escudo que separa la lucha del mundo exterior? El escudo está diseñado para mantener a los combatientes dentro, no para mantenerlos fuera. Si golpeas el escudo con suficiente fuerza desde el exterior, puedes romperlo con bastante facilidad. Ella sabía sobre la debilidad de los escudos porque los había atravesado antes. Que se sepa que no solo robó cosas de las sombras, sino también directamente. Había robado 2 unidades IS mientras los pilotos aún estaban dentro de ellas y procedió a perder sus rastreadores. Murmuró Squall. ¿Y qué pasa con el mecanismo de seguridad? Preguntó, no necesitaba darse la vuelta para verla levantar una delicada ceja. Podía imaginarlo perfectamente. Cuando el escudo se destruya, las cortinas de hierro caerán de las gradas y separarán a los espectadores de los luchadores. ¿Qué te hace pensar que puede atravesarlas? ¿O incluso intentar romperlas? Ella no respondió y, en cambio, se giró hacia un lado para mostrarle a Squall lo que estaba viendo. Se giró hacia el líder de su escuadrón y agitó la mano hacia la pantalla. La pantalla mostró un video de su objetivo cargando a una mujer desmayada y corriendo hacia el ala médica de la academia. Parecía bastante frenético en el video, gritando para que la gente se moviera y empujando a las mujeres mientras corría.
Se disculpó, pero siguió corriendo. Como dijiste, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Quiere ayudar por el mero hecho de ayudar. En el momento en que la IA destruya el escudo y ataque a los estudiantes que están luchando, lo más probable es que encuentre una forma de entrar y ayudar. Observó cómo el líder de su escuadrón se frotaba la barbilla mientras pensaba. Tarareó antes de volverse hacia él. Un plan interesante. Supongo que este no es realmente el plan principal, preguntó. Asintió con la cabeza en señal de confirmación. Correcto, comenzó a decir antes de volverse hacia la computadora y poner su mano sobre el mouse. Navegó por el escritorio e hizo clic en un archivo. Casi al instante, apareció un plano de Unis y se iluminó en la pantalla. Se movió hacia un lado y agitó su mano sobre el plano en la pantalla. Es una misión de evaluación. Eres un demonio descarado. Squall la miró con diversión en los ojos. Esos son mis planes, ¿no? Para las unidades IS controladas por la IA. Ella asintió con la cabeza. Me tomé la libertad de hacer un prototipo. El prototipo interrumpirá la lucha e intentará matar a los pilotos que estaban luchando, explicó. También le he añadido mi propio toque. Squall bostezó mientras se estiraba. Su bata se aflojó al hacerlo. Veo que lo has pensado bien, comentó antes de darse la vuelta y comenzar a alejarse. Sin embargo, quiero resultados. Toda esta planificación está muy bien, pero si no tienes nada que mostrar, no será tu trasero el que estará en problemas. Será el mío. Agitó una mano perezosamente en el aire cuando finalmente llegó a la puerta. De todos modos, no cuestionaré más tu plan. Tengo otras misiones por mi cuenta, dijo Squall antes de darse la vuelta. Y cuida de Autumn, ¿de acuerdo? Ustedes dos son compañeros en esta misión, y sería una pena que ella muriera solo porque ustedes son incompetentes. Squall entrecerró los ojos en advertencia, sus ojos brillaron peligrosamente. Pero justo cuando iba a responder, los ojos peligrosos desaparecieron detrás de una capa de civilidad nuevamente. De todos modos, buenas noches, dijo Squall mientras se daba la vuelta y abría la puerta que conducía al pasillo principal de su escondite. No duermas demasiado tarde. Después de todo, sigues siendo una mujer en crecimiento, terminó Squall mientras salía de la habitación y cerraba la puerta detrás de ella. Ella resopló ante sus palabras. No creía en lo más mínimo que sus palabras reflejaran algún tipo de afecto. Para ella era solo una herramienta que descartaría si fracasaba. Aún así, aún no había fracasado en ningún plan y no planeaba hacerlo en absoluto. Sabía que era una herramienta que tenía más de una vida. Se volvió hacia su computadora y en silencio volvió a analizar su plan. No había vergüenza en ser cautelosa. ¿Podemos luchar en nuestro EI? La petición fue repentina y, por lo tanto, se sorprendió por la franqueza de la pregunta. Se quedó mirando a Cecilia sin saber si debía acceder a su pedido o simplemente continuar con su entrenamiento físico. Por un lado, había mejorado a pasos agigantados a lo largo de las semanas. Su comportamiento anterior, que le permitía golpearlo, había cambiado a tener que defenderse y atacarla. No solo eso, le había enseñado a defenderse de alguien que valoraba la lucha a corta distancia sin armas. No hace falta decir que ese primer día de entrenamiento defensivo sin armas fue duro para ella. Duro porque estaba desarmada y también porque él usaba dos shinai. Algunos podrían haberlo llamado sádico, pero él creía en aprender sobre la marcha, es decir, en volar. Después de todo, las técnicas solo se inventaron para compensar la falta de atributos de los usuarios. Pero las técnicas solo te podían llevar hasta cierto punto, si luchabas contra un oponente de igual habilidad con las mismas técnicas, pero con mejor fuerza, velocidad, agilidad o resistencia. Perderías. Así que en lugar de técnicas, había entrenado a Cecilia para que pudiera seguirle el ritmo a gente que físicamente era mejor que ella. En realidad, le sorprendió que no se hubiera quejado en absoluto, aparte del principio, había tomado el entrenamiento bastante bien y había hecho todo lo que le había ordenado. Y aunque aún no habían entrenado en su IS, ella había decidido seguir diligentemente el entrenamiento. Excepto ahora, sin embargo. Aunque esperaba esa pregunta desde el principio, no esperaba que la hiciera tan cerca de la fecha de su pelea. Después de todo, era mañana y esperaba que ella hiciera esa pregunta la semana pasada, no hoy. Pero a pesar de que lo había pillado desprevenido, él se limitó a sacudir la cabeza en señal de negación. La acción pareció sorprender no solo a Cecilia, sino también a Ouki, que había asumido el papel de observador durante sus prácticas. ¿Por qué no?
Preguntó Cecilia, con un tono asertivo y un poco parecido al de antes, que era estridente. Y aunque ya no gritaba como antes, seguía siendo propensa a exclamar con una voz demasiado aguda. A veces, en inglés, si algo la sorprendía particularmente. Porque Liz es solo una extensión de tu cuerpo, explicó, tomando las palabras del libro de texto que les dieron a principios de año. Si tu cuerpo normal apenas puede soportar el esfuerzo físico, eso se trasladará a tu Liz cuando lo pilotees. Cecilia hizo pucheros mientras se agachaba para esquivar un golpe de su shinai izquierdo. Él notó que había rozado solo la parte superior de su cabeza, antes de que ella respondiera con un uppercut desde su posición agachada. Retrocedió un poco, ganando algo de espacio mientras evaluaba la forma de Cecilia. Hace unas semanas, ella no tenía forma, solo intentaba golpearlo sin pensar y él intentaba golpearla a ella. Sin embargo, ahora era más disciplinada en su estilo de lucha, desperdiciaba menos movimientos y todos sus golpes eran lo suficientemente rápidos como para hacerle pasar un mal rato si realmente presionaba su ofensiva. Pero aunque tenía los instintos bajo control y sus atributos básicos eran lo suficientemente buenos para los primeros días, se había vuelto obvio que la fuerza física y la velocidad no eran suficientes. Necesitaba técnica, necesitaba un estilo de lucha. Por lo tanto, se sorprendió al ver que le gustaba el boxeo, entre otras cosas. Extraño porque Cecilia realmente no le había parecido una mujer que pudiera y quisiera tener la determinación que se desprende del boxeo. Se sorprendió doblemente al descubrir que había adoptado la postura de pelea de zurda a pesar de ser diestra. Aparentemente, su brazo izquierdo tenía más potencia cuando golpeaba. Tomó aire antes de atacar a Cecilia, con la esperanza de pillarla desprevenida mientras intentaba escrutarlo. Se puso en guardia, levantó su shinai derecho hacia un lado y le dio un golpe en el pecho. Cecilia lo había visto venir, se inclinó ligeramente hacia atrás y contraatacó con un jab directo con la mano izquierda. Ahora bien, este acto era extraño por dos razones. Primero, ella todavía estaba inclinada hacia atrás, y segundo, porque al inclinarse hacia atrás, habría menos potencia detrás del golpe y sería más lento. Vio el golpe y se agachó para esquivarlo mientras avanzaba, entrando aún más en el espacio personal de Cecilia. Esto fue un suicidio para él, ya que el shinai en sus manos era casi tan largo como una espada katana normal, y también porque cuanto más cerca estaba el alcance, más tiempo tenía Cecilia para atacar con sus puños. Se había enfrentado a pugilistas antes, y había adquirido el hábito de mantenerse alejado de ellos tanto como fuera posible. Pero las diferencias entre esos boxeadores y Cecilia eran simples. Cecilia era una novata en el boxeo y, aunque parecía que lo asimilaba más rápido que la mayoría, seguía siendo una bebé en comparación con aquellos con los que había luchado. Me vino a la mente una ejecutora con cabello rosa barra morado. Los ojos de Cecilia se abrieron ante el avance repentino, y él tomó eso como una ventaja. Dejó caer el shinai en su mano derecha al suelo y lo levantó hasta el brazo de Cecilia. Tiró, y Cecilia fue compensada por el tirón repentino, obligándola a avanzar hacia él, y hacia su otro shinai que estaba a punto de golpear su pecho y cortarlo. Todo el intercambio duró 4 segundos, y el resultado final fue el que él esperaba. Había cortado el pecho de Cecilia, dejándola sin aliento con el golpe repentino, y luego la hizo caer al suelo al cortarle los tendones de las rodillas. Si esto fuera una pelea real, con una espada real y estuvieran tratando de matarse entre sí, Cecilia estaría en el suelo con un corte profundo en el pecho e incapaz de ponerse de pie porque sus rodillas estaban destrozadas. Sin embargo, tal como estaban las cosas, Cecilia estaba sin aliento y respiraba con dificultad mientras yacía en el suelo. ¿Por qué no podemos usar nuestro is?, dijo Cecilia entre resoplidos. Él no se giró hacia ella, sino que se dirigió hacia su shinai caído y lo recogió. Practicó golpes con ambos shinai en sus manos antes de volverse hacia Cecilia. Porque realmente sería una pérdida de tiempo. Todo lo que puedes hacer con tu cuerpo, tú sí puedes hacerlo igual de bien, o incluso mejor, explicó de nuevo. Si tu cuerpo apenas puede soportar pelear, apenas puede soportar recibir golpes, entonces puedes esperar que tú sí sea igual. Te contradijiste, dijo Cecilia mirándolo con enojo. Él se giró hacia ella y vio que ahora estaba sentada y que se había atado el cabello en una cola de caballo mientras se secaba el sudor de la frente. Él le dedicó una expresión de desconcierto. Levantó una ceja y se cruzó de brazos mientras la miraba fijamente. ¿Y en qué me contradije?, preguntó.
Entiendo que el cuerpo funciona mejor, más rápido y más fuerte, dijo Cecilia, estirándose mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar, probando sus músculos doloridos mientras lo hacía. Pero ser golpeado con tu propio cuerpo y estar dentro de un is son dos cosas diferentes, afirmó. No sientes lo que tu is está sintiendo, explicó ella. Él sabía de qué estaba hablando, después de todo había leído el libro de texto hacía un tiempo. Pero quería ver a dónde quería llegar Cecilia con esa línea de pensamiento. Si a Twist le disparan en la pierna, por ejemplo, ¿no sientes que le disparan en la pierna?, afirmó Cecilia con total naturalidad. Él le sonrió. Y ahí es donde te equivocas, respondió con su propia sonrisa. Cecilia se volvió hacia él, sorprendida de que la llamara con tanta naturalidad y con tanta lógica. Dime, ¿alguna vez te han disparado en la pierna? El rostro de Cecilia se transformó en uno de confusión y luego de conmoción. Por supuesto que no. Gritó rotundamente. Entonces debes saber que recibir un disparo te vuelve lento, le dijo. Recordó su experiencia previa con un disparo en la pierna. Por supuesto, nunca mencionó que le habían disparado una bala en la pierna, pero cuanto menos supieran, mejor. Decir casualmente me dispararon en la pierna con una espada no era una buena conversación. Puede que tú no sientas el dolor, pero Twist sí lo siente, le dirigió a Cecilia una mirada en blanco. Por supuesto, recibir un disparo y ser golpeado por un objeto contundente o afilado son dos cosas diferentes. Pero si tu cuerpo normal está acostumbrado a recibir golpes, entonces que Twist sea golpeado con los mismos ataques, que lo corten, lo atraviesen o incluso lo aplasten, no lo afectaría tanto, ya que tu cuerpo real está acostumbrado a recibir esos ataques en primer lugar. Cecilia frunció el ceño antes de rascarse la barbilla mientras pensaba. En otras palabras, aprende a recibir golpes y ganarás. Sacudió la cabeza. No, negó esa frase. Eso era totalmente erróneo. Lo que estaba enseñando no era luchar para ganar, era luchar para sobrevivir. Si ese es el lema con el que te vas a guiar, terminarás con más moretones que victorias, afirmó. Es más como, hizo una pausa mientras intentaba articular lo que quería decir. Es más como aprende a recibir un golpe para que aprendas de él. Una vez más, no era la persona más elocuente. ¿Eh? Cecilia inclinó la cabeza confundida. Y, sinceramente, no podía culparla. Ni siquiera él había entendido lo que había dicho en primer lugar. Creo que, ambos se giraron hacia Aoki, quien había permanecido en silencio todo el tiempo que estuvieron hablando. Shirou en realidad quiere decir recibe golpes para que tu cuerpo aprenda a adaptarse. Oh, murmuró Cecilia mientras digería esas palabras. Él se giró hacia Aoki y le hizo un pequeño gesto de agradecimiento. Ella respondió con su propio gesto pequeño, antes de apartar la mirada antes de que él pudiera decir algo más. Extraño. ¿Tenía la cara roja? De todos modos, comenzó, como ya te he dicho antes, te estoy enseñando a defenderte en una pelea a corta distancia. Cuando estábamos peleando, tú eras bastante hábil con tus propias tácticas y movimientos. Siguió explicando. Sin embargo, esto hizo que Cecilia frunciera el ceño. Pero aún así, yo no podía hacer nada contra ti. Sí, asintió con la cabeza. A corta distancia. Cuando peleábamos, me mantenías a distancia y no me permitías acercarme. Y la primera vez que me acerqué, me disparaste cohetes, terminó mientras miraba fijamente a Cecilia. Escucha, eres buena, la felicitó, lo que hizo que sus orejas se pusieran rojas. Pero no genial. Entiendo que juegues con tus fortalezas, pero ignorar tus debilidades no hará que desaparezcan. Tienes que aprender a adaptarte a la situación y no solo confiar en tu fuerza para salir adelante. A veces necesitas delicadeza, a veces solo inteligencia, explicó. Por eso te he estado enseñando a pelear a corta distancia. Dio un paso hacia Cecilia. Notó que ella se tensó un poco cuando se acercó a ella. Porque si hubiera sido cualquier otra persona excepto yo, no estarías aquí ahora mismo. Cecilia se puso rígida ante sus palabras y lo miró con los ojos muy abiertos. Sus palabras eran crueles, pero era necesario que ella las escuchara. Pero, se volvió hacia Aoki, que había sido el que había hablado. Las batallas de reputación no permitirán matar. Jugarán según las reglas. Él negó con la cabeza. No estoy enseñando reglas ni normas. Estoy enseñando a Cecilia a defenderse, volvió a explicar. En una pelea, en cualquier pelea. Ya sea entrenando o matándose mutuamente. Si no puedes defenderte, es mejor que abandones el combate de una vez.
Y cuando digo defenderte, me refiero a defenderte de cualquier ataque que pueda tener tu oponente. Ya sean espadas, balas, etc. Pero defenderse solo te llevará hasta cierto punto, replicó Uki. Si solo se defiende, perderá igualmente. ¿No deberías enseñarle también a atacar? Su respuesta fue instantánea y no requirió de ningún pensamiento adicional. No. Eso pareció sorprender a ambas mujeres. ¿Por qué no? Le preguntó Uki. Él solo negó con la cabeza. Cecilia estaba decidida a matarme desde el principio. Eso hizo que ambas mujeres se pusieran rígidas. Si Cecilia estuviera dudando, si se estuviera preguntando si debía matarme, entonces le habría enseñado a atacar. Pero tal como están las cosas, no necesita que yo le enseñe lo que está decidida a hacer. El silencio descendió sobre el grupo. Pasó el peso de un pie al otro, sin saber cómo interpretar las miradas vacías de ambas mujeres. De todos modos, levantó la muñeca para ver la hora. Le sorprendió que en realidad fuera antes de lo que esperaba. Esta será la última sesión de entrenamiento. Supongo que eso es todo. Eso pareció sacar a Cecilia de sus pensamientos. Supongo que eso es todo, comenzó, levantando ligeramente la voz, como siempre lo hacía cuando estaba sorprendida o enojada. A veces, ambas cosas. Eso es todo lo que tienes que decir. Su tono sugería enojo, pero su rostro mostraba sorpresa. ¿Sí? Su declaración sonó más como una pregunta. Ya que no sabía qué quería Cecilia de él, la había ayudado lo mejor que pudo. Todo se reducía a Cecilia y a cómo lucharía mañana. En realidad no había nada más que pudiera hacer, incluso si quisiera. Cecilia pareció erizarse ante su respuesta indiferente. Después de todo eso, ¿vas a ignorarlo? Su voz era más alta y parecía asesina. Él levantó las manos casi instintivamente. Esas miradas solían atribuirse a algo que él había hecho, algo que no tenía ni idea de que estaba mal. Cecilia se le acercó pisando fuerte y le clavó un dedo en el pecho. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿En serio? Continuó clavándole un dedo en el pecho. Él hacía una mueca de dolor cada vez que el dedo le golpeaba el pecho. Podía soportar cortes de espada, heridas de bala, incluso que le destrozaran los brazos, pero los pinchazos con los dedos le dolían mucho más que esos tres juntos. ¿Qué más quieres que te diga? Preguntó mientras se alejaba de Cecilia, sinceramente confundido sobre lo que ella quería de él. Él la ayudaría, así que, en realidad, ¿qué más había que decir? No lo sé. Cecilia dio un pisotón en el suelo, como si fuera un niño cuando no consigue lo que quiere. ¿Por qué no dices algo sobre mi pelea de mañana? ¿Por qué no me das algunas palabras de aliento? Ese no era él. No inspiraba nada en la gente, no hacía nada para que la gente trabajara mejor y, desde luego, no dirigía a nadie en la batalla. Trabajaba mejor solo y, aunque trabajaba con gente de vez en cuando, realmente trabajaba mejor solo o si alguien lo dirigía. Después de todo, era una espada consciente en el fondo. O en el alma, en este caso, al menos. Pero a juzgar por la cara de Cecilia, si no decía nada, le dolería. Hizo una pausa y pensó en algo, cualquier cosa que pudiera apaciguarla. Buena suerte. Tú. Cecilia volvió a pisar fuerte hacia él y él cerró los ojos, preparándose para recibir otra punzada con el dedo. Pasó un segundo, y luego dos, y finalmente, en el tercero, volvió a abrir los ojos para ver por qué Cecilia no lo estaba punzando con el dedo. Se sorprendió al ver que Cecilia lo miraba, sus ojos no tenían lágrimas y estaba más dolido que enojado. ¿Así que eso es todo? Le preguntó ella, y él se enderezó y la miró fijamente. Sinceramente confundido y un poco preocupado por su comportamiento. ¿Me ayudas y luego te vas? Está bien. Cecilia se dio la vuelta y comenzó a alejarse sin decir una palabra más. Él todavía estaba sinceramente confundido sobre lo que ella quería, y por eso no pudo reaccionar y hacer otra cosa que mirarla mientras se alejaba. Un fuerte golpe en la nuca lo sacó de sus pensamientos. Shirou. Se giró para mirar a Ouki, que lo miraba con su propia ira en los ojos. Mira lo que hiciste. Lo reprendió. Y nuevamente, solo pudo mirar confundido a Ouki. Honestamente, ¿qué querían que viera? ¿Qué? Preguntó, girándose completamente hacia Ouki y dándole una mirada confusa. No lo hagas, uff. No importa, gruñó Ouki mientras ella pasaba junto a él y se dirigía hacia Cecilia. Se giró hacia ella y arrugó la cara confundido. ¿Otra vez, qué?
Iba a llamar a Ouki, tal vez para alcanzarla a ella y a Cecilia, pero antes de que pudiera hacerlo, Ouki se dio la vuelta y lo fulminó con la mirada. Será mejor que te disculpes. Le advirtió antes de darse la vuelta y comenzar a correr hacia la dirección en la que se había alejado Cecilia. No pudo evitar rascarse la nuca, confundido. ¿En serio? ¿Qué les pasaba? ¿Qué querían de él? ¿Y qué le quitaban importancia? Soltó un suspiro. Lo que fuera que los estaba molestando tanto, lo descubriría más tarde. Tenía compromisos previos que necesitaban atención. Lo que quisieran decirle, se lo dirían tarde o temprano. No es como si hubiera hecho algo malo, ¿verdad? XXX después de darse una ducha rápida y cambiarse de ropa, emprendió su viaje hacia la ciudad. Curiosamente, Ouki no estaba en su habitación y tampoco había visto a Cecilia en su camino hacia ella. Sin embargo, recibió miradas desagradables mientras caminaba por el pasillo. Algo que no había sucedido desde su llegada. También susurraban, pero no sintió la necesidad de averiguar qué decían sobre él. Ya tenía el tiempo justo para llegar a la ciudad y reunirse con sus compañeros de casa sin llegar tarde. Y llegar tarde no era realmente factible ya que Rin era parte del enviado con la foto. Salió del monorail y miró otra vez su reloj de pulsera. Observó que su tren llegaría en cualquier momento y que realmente debería ir a la estación para poder saludarlos. Miró el anillo que Rin le había dado y sonrió levemente mientras pasaba una mano por encima de él. Se había asegurado de mantenerlo pulido, ya que se lo había dado ella y que en realidad contenía un arma de destrucción masiva. Pensó en silencios y una Unidaris quedaría más limpia si limpiabas la joyería en la que estaba sellada, pero descartó la idea ya que la unidad y la pieza de joyería no estaban realmente completamente conectadas. Ya que la pieza en la que estaba sellada la unidad no desaparecía cuando la unidad misma aparecía. Sacudió la cabeza para despejar los pensamientos innecesarios. Pronto le mostraría el anillo y la unidad a Rin. Probablemente tendría una mejor idea de cómo funcionaba la cosa si la veía, suponiendo que no se confundiera por completo con la tecnología detrás de ella. Honestamente, la mujer era inteligente, pero estaba tan retrógrada con la tecnología que no era gracioso. Podría usar un teléfono celular, pero eso era todo. Ten en cuenta que los teléfonos celulares de los que estaba hablando eran los que podías desechar. No importaba que usara una computadora, o incluso un reproductor de Blu-ray. Comenzó su caminata hacia la estación de trenes, manteniendo su mente ocupada con los recuerdos de cada mujer con la que compartió su casa. Y pronto, estaba justo afuera de la estación de trenes, su mente preparándose para encontrarse con las mujeres en las que había estado pensando. Estaba a punto de dar el primer paso hacia la estación, cuando sintió que alguien le tocaba el hombro. Se giró hacia la persona y se sorprendió al ver una cabeza de cabello azul con un chaleco sobre su uniforme escolar. Una sonrisa en su rostro parecía complementar su cabello azul cielo. «Vaya», comenzó ella, dando un paso atrás mientras lo miraba fijamente. «Pero si es mi pretendiente débil». Él se encogió un poco ante sus palabras. Una acción que fue captada por la mujer, lo que a su vez la hizo reír a costa de él. Él la miró débilmente, una acción que era tan poco entusiasta como su reprimenda. «No vayas por ahí diciendo eso, Tatenashi-san», comenzó. «No querrás darle a la gente una idea equivocada». Tatenashi solo sonrió antes de sacar un abanico. «Espera, ¿de dónde lo sacó?» Y abrirlo para cubrirse la cara. La escuchó reírse entre dientes desde detrás de él y se preguntó si eso era normal en ella. «Oh, no me importaría pretendiente-san. De hecho, espero que la gente lo malinterprete». Ella soltó otra risa y él no pudo evitar sonreírle. «Bueno, a mí sí me importa», dijo mientras negaba con la cabeza. «Y lo siento, pero tengo que irme». Hizo un pequeño gesto con la mano antes de empezar a subir las escaleras. No sabía si eso sonaba distante, pero en realidad no tenía tiempo para quedarse y charlar. «Ah, ¿sí?». Inclinó la cabeza hacia la derecha, solo para ver a Tatenashi subiendo las escaleras justo a su lado. «¿Te vas tan pronto, pretendiente-san? ¿No vas a ofrecerme otro libro infantil con la posible esperanza de cortejarme?». Lo bromeó, y él solo dejó escapar un suspiro. Bueno, al menos sus compañeros de casa aún no estaban aquí. No querría que se hicieran una idea equivocada, nunca. «Tengo que encontrarme con unas personas en la estación. Su tren debería llegar en cualquier momento y les dije que me reuniría con ellas aquí», explicó, mientras seguía subiendo las escaleras con Tatenashi a su lado. «¿Y qué hace la presidenta del consejo estudiantil en la ciudad en una noche de escuela?».
No estás dando un buen ejemplo de disciplina estando aquí, ¿sabes? Trató de insistir en su responsabilidad, la había visto mirar a su hermana con preocupación y, con suerte, eso también se tradujo en ella y en su trabajo como presidenta del consejo estudiantil. Bueno, en realidad estoy a punto de irme, dijo, y se detuvo en seco al volverse hacia ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de que llevaba consigo bolsas de viaje por las escaleras. Me pidieron que me reuniera con algunos delegados extranjeros de países que tenían sus propias escuelas para ley. ¿Esta noche? Preguntó, sinceramente sorprendido de que le pidieran que abandonara la escuela cuando las batallas de representantes eran mañana. Lo sé. Gimió mientras se llevaba el dorso de la mano a la cara con aire grandilocuente y fingiendo desesperación. Tenía muchas ganas de ver las batallas de los representantes mañana, especialmente las de tus estudiantes. Pero no, los delegados tenían que venir hoy y programar una reunión mañana. Hizo una pausa mientras digería la información. ¿Pero esto no se suele dar a los profesores? Quiero decir, no dudo de tu capacidad para hablar con los demás, pero ¿no debería un profesor, o al menos alguien de mayor rango, hablar con esos delegados extranjeros? Tatenasi se limitó a sonreírle. Lo harían si pudieran, le respondió mientras comenzaba a subir las escaleras. Él intentó seguirle el ritmo. Pero como mañana es una especie de partido de exhibición para que el mundo vea nuestro plan de estudios de pilotaje de Infinite Stratos, han estado ocupados preparándose para que otros delegados vengan a la academia para verlo de primera mano. Entonces, ¿los delegados con los que se reunirán no deberían venir también a la escuela? ¿No sería más fácil? Dijo, señalando la falta de lógica que suponía enviar a la presidenta del consejo estudiantil a su casa cuando podían ir a verla a ella. Sin embargo, Tatenasi se limitó a negar con la cabeza. No es tan fácil, comenzó a decir cuando finalmente llegaron a lo alto de las escaleras. Estos delegados, enfatizó con comillas en el aire. Son personas que están al acecho. Ah, ahora lo entendió. Ya veo, respondió, mientras sus pensamientos se concentraban en lo que buscaban exactamente. Tenía una suposición y, por mucho que quisiera pensar lo contrario, lo que él pensaba y lo que en realidad eran dos cosas diferentes. Especialmente para él, ese era un pensamiento deprimente y molesto a la vez. Supongo que eso explica el motivo del viaje en tren. Tatenasi asintió con la cabeza. Los altos mandos de la academia quieren que estén lo más lejos posible de la academia. Y como mañana habrá un partido de exhibición entre los representantes de las clases, han subido la apuesta diciéndoles a estos delegados que se reúnan en 2 ciudades más allá. Supongo que tiene sentido. Si estamos en la misma página, entonces no querría que estas personas vean lo que podemos hacer con nuestros y, mucho menos lo que podemos producir. Él asintió con la cabeza mientras se giraba hacia ella nuevamente, ambos se habían detenido justo afuera del separador entre los que abordaban y los que esperaban. Pero ese no es el único problema, Tatenasi levantó un dedo hacia él, antes de darse la vuelta y agacharse hacia su bolso. Él le levantó una ceja en señal de interrogación mientras ella hurgaba en su bolso y, después de unos segundos, Tatenasi se enderezó mientras le ofrecía un trozo de papel. Ella se lo dio y él lo tomó mientras la miraba con cansancio. Miró hacia abajo y se sorprendió al ver una foto, de su foto de identificación. ¿Qué es esto? Preguntó mientras pasaba la página y veía otra foto, esta vez la del documento de identidad de Cecilia. Volvió a pasar la página y se encontró con el rostro de Lin. Esos pretendientes son perfiles de personas importantes de la academia, explicó Tatenasi. Colocó una mano sobre la pila de papeles y le hizo levantar la mirada. Son cifras, por así decirlo. ¿Cifras? Exclamó con un suspiro. Ese no es exactamente un buen nombre para llamarnos, ¿no? No pudo evitar soltar una risita. Estaba un poco molesto por el hecho de que ella tuviera los perfiles de muchos estudiantes. Los llamamos cifras simples porque son anomalías, explicó mientras señalaba con el dedo la página en la que lo había detenido. Él bajó la mirada y se sorprendió al ver una foto de la propia Tatenasi. Pasó la página en silencio y notó que, aunque parecía invasiva, la información del papel en sí se podía encontrar en registros públicos. Decía que Tatenasi tiene una hermana y es la presidenta del consejo estudiantil, aunque ella misma es solo una estudiante de segundo año. Había sido entrenada para usar un IS desde que descubrieron su aptitud a una edad temprana, y fue designada como prodigio cuando navegó con éxito a través de una pista de obstáculos destinada a pilotos avanzados en su primer intento.
Ciertamente, era informativo, pero, repito, este tipo de información se podía obtener de boca en boca o con una simple búsqueda en registros públicos. Miró a Tatenasi y vio que ella le sonreía, casi le sonreía en realidad. ¿Ves? Cifras, dijo ella con una risita. Él no pudo evitar soltar un pequeño suspiro de diversión. Bueno, al menos ahora entendía por qué las llamaban cifras. Entonces, supongo que el título de Zippers fue una sugerencia de los altos mandos de la academia. Preguntó. Pero no le sorprendió ver a Tatenasi sacudiendo la cabeza con diversión en sus ojos. ¡No! Exclamó. Eso sería mío. Inteligente, ¿no? Así es, dijo sonriendo. ¿Pero crees que esto será suficiente para esos delegados? Preguntó, preguntándose honestamente si alguien caería en la trampa si él mismo lo viera. No era el más brillante del grupo, y si él vio algo, lo más probable es que todos los demás lo vieran antes que él. Era autocrítico, claro, pero era la verdad. En lo más mínimo, dijo Tatenasi sin pausa, lo que hizo que él la mirara confundido. Esto nos saciará su necesidad de saber más sobre las personas que nos interesan. Entonces, ¿por qué seguir adelante con esto? Preguntó, sin poder contener la voz porque se le escapaba un poco de incredulidad. Si todo esto va a hacer es retrasarlos, ¿por qué no cortar el problema de raíz? Ahora fue el turno de Tatenasi de mirarlo con incredulidad. Aparte del hecho de que si lo hiciéramos, provocaríamos la Tercera Guerra Mundial. Se quedó helado ante sus palabras, mirando a Tatenasi con los ojos muy abiertos. Espera, dijo entre dientes, recuperándose tan rápido como se quedó paralizado. ¿De verdad estos delegados tienen tanto poder? Pretendiente. Tatenasi lo miró fijamente. Le sorprendió oír que todavía lo llamara pretendiente, pero reprimió el impulso de interrumpirla. Estos delegados no son buenas personas. Son la sombra de sus naciones, son los que las dirigen y son los que harán cualquier cosa para que esas naciones prosperen. Dejó escapar un suspiro. Bueno, este es otro gran dolor de cabeza que tendrá que resolver más tarde. Primero fueron Cecilia y Ouki, ahora esto. Sin mencionar la imagen que hizo que sus compañeros de casa vinieran a verlo con relativa prisa. Este día iba a ser bastante doloroso para él. ¿Por qué me dices esto? Preguntó, sinceramente perplejo por el motivo por el que ella le estaba contando una información tan delicada. No le sorprendió verla sonreírle, antes de tomar los papeles en su mano y darse la vuelta con un chasquido y un guiño. La vio empezar a caminar hacia el divisor, mientras levantaba los papeles por encima de su cabeza y comenzaba a hacer un gesto hacia atrás. Porque pretendiente Kun, su voz era alta, pero no demasiado abierta. Esta información es Zipper, terminó mientras atravesaba el divisor. Parpadeó ante sus palabras. Una vez, y luego dos veces. Antes de que finalmente entendiera lo que ella decía. No pudo evitar soltar una risita. Acababan de engañarlo. No es de extrañar que la eligieran para reunirse con esos delegados. Era buena. Entonces, saltó cuando alguien le susurró al oído. Se giró hacia el agresor y se encontró con Ryder de pie junto a él. ¿Es a ella a quien has elegido como novia? Podrías encontrar a alguien mejor. Se tomó un segundo para calmar los latidos acelerados de su corazón, antes de mirar a Ryder con una mirada amarga. Ella casi siempre lo pillaba por sorpresa, hicieran lo que hicieran, donde quiera que fuera, Ryder podía sorprenderlo. Algún día se acostumbraría, pero ese día aparentemente no era hoy. Ella no es mi novia. Se enderezó y miró a Ryder con cara de no entender. Ella es... Hizo una pausa, tratando de pensar en las palabras adecuadas. Es la hermana de una conocida. Ryder solo le dirigió una ceja enarcada antes de encogerse de hombros. Sus gafas se deslizaron hacia abajo mientras lo hacía. No importa entonces, continuó mientras se subía las gafas. De todos modos, acabamos de llegar. Sakura y Rin están en una cafetería por aquí. ¿Y tú, Ryder? Preguntó él, arqueando una ceja divertido en señal de interrogación. Ryder se limitó a sacudir la cabeza y le sonrió. Decidí caminar un poco para familiarizarme con el área. Oh, suspiró fingiendo decepción. Por un segundo pensé que me buscabas, le dedicó una sonrisa traviesa. La respuesta de Ryder fue sonreírle antes de ensillar a su izquierda y rodear su brazo con el de él. La acción hizo que su rostro se calentara al instante y la sangre fluyera hacia él. Eso también, dijo con voz ronca. Ah, balbuceó mientras Ryder empezaba a tirar de él. Quiero decir, lo que yo, Ryder soltó una risita y él le frunció el ceño.
Bien, basta de bromas. Había fracasado con Rin y ahora estaba fracasando con Rider. En su cabeza se le ocurrió la idea de burlarse de Sakura, pero luego descartó la idea. Eso sería de mal gusto. No te preocupes demasiado, Shirou. Rider le dio una pequeña sonrisa mientras aflojaba el agarre que tenía sobre su brazo, pero no lo soltó. Te extrañamos, honestamente lo hicimos. No hay necesidad de comenzar a burlarse de nosotros cuando simplemente lo confirmaremos. Soltó un pequeño suspiro. Sí, tal vez no debería molestarlos tanto. Especialmente a Rin y Rider. Ese plan podría salir mal de tantas maneras que no era divertido. ¿Podría intentarlo con Sakura? No. De todos modos, empezó Rider. La miró. Rin tenía una habitación preparada para los tres en un hotel de la ciudad. Nos quedaremos allí 2 días y 2 noches, nos iremos el viernes por la noche de esta semana. Todavía no nos ha dicho dónde nos quedaremos, pero nos dice que es un lugar limpio, legítimo y discreto. Rider le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Dejó escapar un pequeño suspiro de alivio ante esa información. En la torre del reloj se sabía que él era el aprendiz de la heredera Tosaka, y que dondequiera que ella fuera, él casi siempre estaría detrás de ella. Si no con ella, entonces con el heredero Edelfelt. Aún así, si Rin había firmado con su nombre, entonces solo sería cuestión de tiempo antes de que la torre del reloj asaltara la ciudad en busca de Rin. Había una razón por la que ambos salieron corriendo de la torre. Eso es sorprendente, comentó mientras Rider lo empujaba para doblar una esquina. Se giró hacia Rider, quien le estaba levantando una ceja en señal de interrogación. Rin suele olvidar las partes más pequeñas e importantes de sus planes. ¿Qué la hizo? Sakura y yo, lo interrumpió Rider antes de que pudiera terminar. Ah, dejó escapar un pequeño suspiro. Debería estar sorprendido, pero no es así. Rider soltó una pequeña risita. Rin es la parte lógica de nuestra pequeña familia. Hace planes pragmáticos basados en la razón y la lógica. Tú y yo somos los músculos, aunque sin duda puedo darte esa parte. Mientras que Sakura suele ser la voz de la razón, lo que contrarresta bastante el pensamiento pragmático de Rin, Sakura también me ha influenciado hasta cierto punto. Rider explicó la dinámica de su familia y descubrió que no podía refutar del todo sus palabras. Excepto, lo dices como si no supiera nada más que atacar y golpear a la gente, dijo en un tono inexpresivo, lo que pareció causar sorpresa en Rider. ¿No lo sabes? Preguntó ella, honestamente sonando sorprendida y confundida por lo que él dijo. Rider, gruñó su nombre, lo que solo la hizo reír cuando sintió que su brazo temblaba mientras estaba aferrada a él. Lo siento, se corrigió antes de dejar escapar un pequeño suspiro. Pero, honestamente, por cómo resultó la guerra, junto con la descripción de Rin sobre cómo manejas tu trabajo cuando estabas en el extranjero, realmente no me sorprendería, explicó Rider. Soltó un suspiro. Bueno, lo que ella dijo no era exactamente falso, pero tampoco era exactamente cierto. Tenía la costumbre de lanzarse contra las cosas cuando sentía que la gente moriría si no lo hacía, pero tampoco lo hacía a ciegas. Pasemos a otro tema, intentó cambiar de tema cuando doblaron otra esquina. ¿Cómo han estado Sakura y tú? No he vuelto a ver cómo están desde hace unas semanas, preguntó. Rider se encogió de hombros, una acción que se volvió incómoda por el hecho de que su brazo estaba agarrado y su pecho se frotaba contra él. Luchó contra el impulso de evitarlo y, en cambio, se concentró en caminar en línea recta. Lo mismo de siempre. Aparte del regreso de Rin, hemos estado siguiendo con nuestras vidas diarias lo más silenciosamente posible. Rider se animó, aparentemente recordando algo cuando de repente se le iluminó el rostro. Ah, y encontré un trabajo. Sonrió mientras se giraba hacia Rider. ¿En serio? Preguntó, ligeramente sorprendido de que ella encontrara un trabajo a tiempo parcial con los fondos que él estaba proporcionando en su cuenta compartida. Rider, aparentemente percibiendo su leve incredulidad, resopló antes de soltar su brazo y caminar ligeramente frente a él. No puedo permitir que simplemente me cuides a mí y a Sakura Shirou. Se detuvo y se dio la vuelta, obligándolo a hacer lo mismo. Rider lo miró con una expresión que era a partes iguales molesta y divertida. No quiero ser como Taiga. Se encogió un poco ante la mención de su hermana mayor adoptiva. Había una razón por la que no agregó a Taiga a la cuenta compartida.
Aparte del hecho de que el dinero que estaba almacenado en la cuenta llamaría la atención y generaría preguntas, y que estaba el hecho de que Lubia también lo compartía, alguien a quien Fujine aún no había conocido. Fujine era alguien que retiraría grandes cantidades de dinero para las cosas más inútiles. Había una razón por la que Raiga tenía a Fujine en un sistema de mesada, ignorando el hecho de que era una mujer adulta con un trabajo de tiempo completo. Taiga era alguien que gastaría todos sus ahorros en algo que sentía que necesitaba. Además, estaba el hecho de que Fujine era famosa en los círculos de juego de Fuyuki. Tenía la mala costumbre, léase, suerte, de acabar con los círculos con tan solo una moneda de 100 yenes. No miente en eso. En absoluto. Ese sí, tosió para recuperar la compostura tras los recuerdos de Taiga y su corta carrera como jugadora. De todos modos, ¿en qué trabajas? Ante su pregunta, Rider solo sonrió antes de darse la vuelta y alejarse. Tendrás que adivinar, Shirou, se burló de él mientras caminaba hacia adelante. Ante su tono, dejó escapar otro suspiro. Honestamente, no debería burlarse de estas mujeres cuando ellas podían burlarse de él mucho mejor. Pero aún así, su mente se desvió hacia pensamientos sobre Rider y su trabajo. Podría enumerar un puñado de trabajos en los que Rider podría trabajar. El primero y más importante sería el de chofer. El segundo sería el de bibliotecaria, pero por el tono burlón de Rider, probablemente estaría equivocado en ambos aspectos. Entonces, mientras caminaba entre la multitud para llegar a donde estaban los otros dos miembros de su familia, se preguntó cuál era el trabajo de Rider. Su mente corría mientras pensaba en los posibles trabajos que podría desempeñar el espíritu antiheroico. XXX, un piloto de carreras. Intentó por enésima vez mientras ambos entraban a la cafetería donde supuestamente Sakura y Rin estaban esperando. Rider le lanzó una mirada divertida, antes de sacudir la cabeza divertida. ¿Qué te hizo pensar eso? Preguntó ella, que parecía sinceramente divertida por lo que había dicho. Él miró a Rider con cara de no entender. Rider. No la llamó, pero dijo cómo la llamaban. Rider le soltó una risita antes de negar con la cabeza. Inténtalo de nuevo, Shirou, le dijo antes de darse la vuelta de nuevo. Él gruñó antes de soltar un suspiro. Honestamente, había probado todas las respuestas obvias, todas las cuales estaban equivocadas. Ella había negado con la cabeza ante la palabra bibliotecaria, afirmando que aunque le gustaba leer libros, no estaba lo suficientemente loca como para sentarse detrás de un escritorio a mirar libros. Luego le sonrió cuando él sugirió chofer, diciendo que la mayoría de los clientes no se atreverían a pedirle que los condujera de nuevo si intentara conducirlos por poco más de una hora. Y luego se rió abiertamente cuando él sugirió piloto de helicóptero. Oye, no estaba exactamente fuera de lugar para ella. Tenía el conocimiento necesario para conducir uno. Pero aunque él lo había adivinado, también lo encontró completamente imposible para ella. Entonces tal vez esa fue la razón por la que se quedó callado mientras ella se reía a su costa. Porque honestamente él también lo encontró divertido. Senpai. Levantó la vista de sus pensamientos cuando una voz familiar resonó en la cafetería. Sonrió cuando vio a Sakura acercándose a él. Una gran sonrisa en su rostro. Oye, Saku. Uy. Ni siquiera pudo terminar su saludo cuando Sakura se estrelló contra él y lo envolvió en un fuerte abrazo. Él le devolvió el abrazo sin pensarlo dos veces, rozando con sus manos el largo cabello morado de Sakura mientras le devolvía el afecto con las suyas. Sakura se apartó un poco de él y lo miró con una sonrisa radiante y un poco de lágrimas en los ojos. Te extrañé, dijo con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa que él no pudo evitar corresponder. Yo también te extrañé, respondió mientras le devolvía el abrazo a Sakura. Es cierto que había estado fuera por más tiempo cuando estaba en el extranjero con Rin, y tampoco lo había llamado exactamente una vez al mes, pero había una diferencia. Rin estaba con él cuando estaba en Londres, ella era alguien que le había prometido a Sakura y Rider que lo cuidaría mientras se mudaran a Londres. Pero aquí, en la academia, no había nadie que lo vigilara, nadie que se asegurara de que estuviera bien o no. Claro que había llamadas telefónicas, pero la mayoría de esas llamadas eran de negocios con Rin y también para hablar con ella. No llamadas sociales que les dijeran si estaba bien o no. Sabía que Sakura estaba agitada, incluso Rider en cierta medida, ya que parecía mucho más pegajosa cuando lo había visto hablando con la presidenta del consejo estudiantil hace un tiempo. Sabía por qué, simplemente porque él también se sentía así.
Que se sepa que Shirou Emiya no era tan tonto como la gente le decía que era. Tenía una apariencia de empatía con sus amigos cercanos y su familia. Especialmente con sus compañeros de casa que vivían dentro de la casa de los Emiya con él. Y también entendía que cuando mataba, había personas que extrañaban a quienes mataba, animales que se habían unido a las personas que mataba e incluso esclavos que no podían vivir con su amo asesinado. Sabía todo eso, lo entendía todo y seguía viviendo haciendo lo mismo una y otra vez. Porque a diferencia de sus allegados, sus amigos más cercanos y sus familiares, estas personas no significaban nada para él. ¿Frías? Sí. ¿Impecables? No. ¿Necesarias? Absolutamente. Él era una espada, ante todo. Un arma que se empuñaba para alcanzar los ideales que perseguía. Una espada que se usa y que se usará a sí misma. Salvaría a la gente, eso es cierto. Salvaría a todos los que estuvieran a su vista, a todos los que pudiera y a todos los que estuvieran dispuestos. Pero si tuviera que elegir entre su familia o esos extraños, elegiría con gusto a su familia sin un segundo de su corazón. Conocía la empatía, la simpatía y también la comprensión, pero eso no lo disuadió de sus ideales ni lo cegó ante su familia. Estoy bien, Sakura, le aseguró, respondiendo la pregunta obvia que ella quería hacerle en primer lugar. La gente de la academia es agradable, me tratan como lo haría cualquier otra persona. Ante sus palabras, Sakura pareció suspirar aliviada. Me alegro, dijo con una sonrisa mientras inclinaba la cabeza. Un acto que hizo que Shirou se sonrojara por la pura ternura que realmente no podía sacarse de la cabeza cada vez que Sakura hacía eso. ¿Que estás bien, senpai? Un resoplido detrás de Sakura alertó a los tres de la cuarta persona que había venido con Rider y Sakura. Todos se giraron hacia el mago genio de la coleta. Notó que ella estaba bebiendo aburridamente una pajita que estaba conectada a un vaso de papel que asumió que contenía té helado. Ya no tienes que llamar a Shirou-senpai Sakura, reprendió Rin levemente, antes de apartar los labios de la botella y darles una sonrisa burlona. De hecho, ahora que es un estudiante de primer año nuevamente, deberías llamarlo Koai. Abrió la boca para protestar por lo absurdo de la declaración, pero Sakura tarareó en sus pensamientos, una acción que lo dejó paralizado. Shirou Koai. Sakura probó las palabras, antes de sonreír y asentir con la cabeza. Me gusta eso. Siguió una pausa que dejó atónita a Rin, que no podía contener la risa. A continuación, Rider se rió entre dientes y Sakura también se rió a carcajadas. Él optó por sonreír mientras negaba con la cabeza. Está bien, corrigió Rin mientras se agarraba el estómago. Eso sonó mal. Sacudió la cabeza en dirección a Rin. Tú eres quien lo sugirió, Rin, reprendió con ligereza. La risa pronto comenzó de nuevo, pero era notablemente más ligera que antes. Después de unos segundos adicionales para que las mujeres recuperaran el aliento, Shirou llevó a Sakura de regreso a la mesa frente a la cual Rin había estado sentada. Pronto se les unió Rider, y no pudo evitar soltar otra sonrisa. Miró a Rin, luego a Sakura y finalmente a Rider. Bueno, dijo sonriendo. ¿Cómo han estado todos? XXX maldita sea. Este capítulo es muy largo. Tuve que cortarlo aquí porque superará las 16.000 palabras. Lo siento, pero esta es la primera parte del capítulo 13, el siguiente capítulo será la segunda parte, seguido del capítulo 14 que será la pelea de Cecilia con Lin Yin, así como, abogado Tom. Para. No lo estropees. ¿Qué? No iba a spoilear nada. Abogado Tom. Sí, estabas a punto de decir que, cállate. Tú eres el que lo está arruinando todo. Abogado Tom. ¿Quién es el que me escribe? No eres tú. Eso es todo. Vuelve a la exención de responsabilidad. Abogado Tom. Espera. No te limites a tirar, Gaa. Recoge a Tom y lo arroja hacia arriba, hacia la exención de responsabilidad. Ahora que ya lo dejamos claro, díganme. ¿Hice bien la primera parte de este capítulo? En las palabras inmortales de Homer Simpson. ¿Homero hizo el bien? La segunda parte probablemente estará lista en unas semanas, si no en 2. Todavía estoy escribiendo el capítulo 2 de Un cuento de magos, y también está a punto de terminarse. Así que no esperéis demasiado de mí. Coil fuera, paz. Fin del capítulo 13.